Hola, el día de hoy vamos a ver la unidad número 1 de las psicopatologías de la audición y el lenguaje. Vamos a ver primero cuál es la definición de lenguaje, habla y voz. ¿Qué es el lenguaje? Bueno, es la capacidad humana para comunicar ideas, para comunicar también emociones y pensamientos a través de un sistema de signos, ya sean orales, escritos o gestuales, ¿sale? El lenguaje no se refiere solo a palabras o sonidos, sino que también a la estructura y las reglas que permiten combinar estos signos de manera coherente y comprensible. Además, existen distintos tipos de lenguajes, como el lenguaje matemático, el lenguaje musical y otros más. Esta sería la definición del lenguaje. Ahora vamos a ver la definición del habla. Habla es la expresión oral del lenguaje y se refiere a la acción de producir sonidos que representan palabras y frases concretas. El habla se ve influenciada por factores individuales y es única para cada persona, aunque puede compartir características comunes en función del grupo lingüístico al que pertenece. En otras palabras, mientras que el lenguaje es un sistema, el habla es una manifestación individual y concreta de ese sistema. Ahora bien, ¿qué sería la voz? Bueno, la voz se refiere al sonido producido por las vibraciones de las cuerdas vocales en el aparato fonador del ser humano. La voz es el medio a través del cual se manifiesta el habla, y cada persona tiene una voz única, determinada por características físicas y la forma en la que usa su aparato fonador. Así, la voz puede ser identificada por su tono, por su timbre, por la intensidad y por otros atributos. Estas serían tres definiciones básicas que vamos a ver en esta unidad: lenguaje, habla y voz. Ahora vamos a pasar al siguiente apartado, que son los conceptos lingüísticos y psicológicos básicos. Aquí lo vamos a dividir en conceptos lingüísticos y en conceptos psicológicos. Vamos a ver primero los conceptos lingüísticos, que serían la fonética, la fonología, la morfología, sintaxis, semántica, pragmática, sociolingüística, diacrónica y sincrónica. Me van a hacer un trabajo en el que me pongan la definición de cada una de estas palabras, empezando de fonética y terminando en sincrónica. Lo van a hacer en una hoja blanca, le ponen la palabra, la definición, y el título de la actividad va a ser glosario, ¿sale? Con su nombre y fecha, no lleva portada, ¿sale? Y vamos a ver qué significa cada una. Bueno, pues la fonética estudia los sonidos del habla en sí mismos, sin tener en cuenta la función en el lenguaje, o sea, nada más los sonidos. La fonología estudia cómo los sonidos funcionan dentro de un sistema lingüístico particular. La morfología estudia la estructura de las palabras y cómo se forman. La sintaxis examina cómo se combinan palabras para formar oraciones. La semántica se ocupa del significado de las palabras, frases y textos. La pragmática, en cambio, examina cómo se utiliza este lenguaje en contextos diferentes de comunicación reales y cómo los hablantes lo interpretan e infieren en significados dependiendo del contexto. La sociolingüística estudia las relaciones entre la sociedad y el lenguaje, como los dialectos, el cambio lingüístico y la variación lingüística. La diacrónica estudia el cambio lingüístico a lo largo del tiempo. La sincrónica analiza el lenguaje en un punto específico del tiempo, sin tener en cuenta su evolución histórica. Estos serían los conceptos claves en cuanto a lingüística, ¿sale? Ahora vamos a ver los conceptos psicológicos, que también deben de estar en su glosario en otro apartado. Conceptos psicológicos, que serían la cognición, la conciencia, el aprendizaje, la motivación, emoción, personalidad, desarrollo, inteligencia y psicopatología. Eso los ponen también en su hoja blanca, le ponen qué significa cada uno, y ya que terminen, siguen con este video. O si quieren, seguir el video y al final hacen la investigación. Estos términos no los voy a platicar porque son bastante sencillos. Nada más si tienen alguna duda me mandan mensajito. Ahora sí, vamos a ver cómo se da el proceso de la comunicación. Bueno, el proceso de la comunicación es una serie de etapas que se llevan a cabo para que un emisor transmita un mensaje a un receptor. O sea, pasa del emisor al receptor. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues a través de un canal. Aquí vamos a ver conceptos claves, que sea emisor, el mensaje, el código, el canal, el receptor, el feedback o retroalimentación, el contexto o situación y las barreras o ruido. Entonces, tenemos un emisor, que es el que origina el mensaje.
El emisor va a codificar y va a transmitir su idea o sentimiento en un mensaje. Lo va a mandar un mensaje, que ¿qué sería el mensaje? Pues sería un contenido de información, ideas, sentimientos, percepciones, todo lo que el emisor quiera transmitir, ese va a ser el mensaje. Puede estar formado por palabras, por imágenes, por gestos, etc. ¿Cómo lo va a transmitir? Pues a través de un código, que el código serían estos signos y reglas para codificarlo. Por ejemplo, el lenguaje, o sea, puede ser en español, puede ser en inglés, puede ser en braille, en código Morse. Este sería el código, ¿sale? Entonces, no es lo mismo el mensaje que el código. El mensaje va a ser en general la idea que se quiere transmitir, pero ¿cómo lo va a transmitir? A través de un código, o sea, a través de un lenguaje. Español, inglés, alemán, francés, portugués. Y a través de un canal. ¿Qué es el canal? Pues es un medio por el cual se transmite el lenguaje. Puede ser oral, a través de sonidos. Puede ser escrito a través de texto, o en papel o en digital, o sea, un mensaje de texto o un mensaje escrito en una hoja. Puede ser visual, con imágenes. Y puede ser táctil también, o sea, un mensaje táctil también. Este sería el canal. ¿Y qué otros tipos de canales tenemos? Bueno, pues sabemos que un canal es el medio por el cual se va a mandar el mensaje. Puede ser a través del teléfono, del radio, de la televisión, del correo electrónico, del papel. Ese sería el canal. Hasta aquí todo claro. Si no, me pueden mandar mensaje a mi WhatsApp. Bueno, entonces después de que tenemos un emisor, tenemos una idea que sería el mensaje, tenemos un código y tenemos un canal, vamos a tener el receptor. El receptor es quien recibe el mensaje y él lo va a interpretar. ¿Cómo lo va a interpretar? Pues eso ya es dependiendo del código. Por ejemplo, si el emisor lo manda en inglés y el receptor no habla inglés, pues no lo va a entender, ¿ok? Y aquí tenemos el feedback o la retroalimentación, que es cuando el receptor da una respuesta al emisor. O sea, Juan le habla a Pedro y luego Pedro le contesta a Juan. Esa sería la retroalimentación o feedback. Cuando es una comunicación interactiva de contestación, o sea, uno le contesta al otro. El receptor le contesta al emisor. Y ya podemos saber si realmente sí entendió el mensaje el emisor. ¿Qué sería el contexto? Pues sería todo el entorno en el que se lleva a cabo la comunicación. Por ejemplo, yo ahorita estoy en la universidad, estoy aquí en un salón, este sería mi contexto, mi situación, mi entorno. Y tenemos también las barreras o el ruido. Ahora, por ejemplo, creo que no hay tanto ruido, pero si yo tuviera el ventilador prendido, si tuviera la televisión prendida, si estuviera platicando a alguien aquí al lado de mí, pues tendría una barrera o un ruido que no me permitiría expresar lo que yo quiero expresar, o no llegaría con claridad. Pero no solo tenemos ruidos externos, sino que también tenemos ruidos internos que pueden ser como psicológicos, que son prejuicios, distracciones, semánticos, que sería ambigüedad en el lenguaje, y físicos, que sí serían los ruidos externos. Y ya en un escenario ideal, pues el emisor manda el mensaje, lo codifica a través de un código, llega a través del canal, llega al receptor, él manda el feedback o retroalimentación, le contesta y ya, sin barreras de ruido, sin barreras psicológicas, ningún tipo de barreras. Perfecto, vamos a seguir entonces. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro? Mecanismos cerebrales implicados, que en este caso pues el proceso de comunicación implica varias estructuras, como vamos a ver el área de Wernicke y el área de Broca, que estas áreas están situadas en el lóbulo temporal y frontal del hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas diestras, y están directamente relacionadas con la producción y con la comprensión del lenguaje, respectivamente. O sea que la producción se da en el área de Broca y la comprensión del lenguaje en el área de Wernicke. Luego vamos a tener la corteza auditiva, que yo les mencionaba en clase, que muchas veces tenemos alteraciones en la audición y esto se ve reflejado en la comunicación. ¿Dónde está la corteza auditiva? Pues en el lóbulo temporal, y esta área procesa los estímulos auditivos. Vamos a tener varias cortezas también. Tenemos primero la auditiva, que es la que acabamos de ver, la motora y la visual. ¿Dónde estaría la corteza motora? Bueno, pues es el área donde se
se controlan los movimientos musculares necesarios para hablar o realizar gestos comunicativos. Y la corteza visual, que está en el lóbulo occipital. Y este procesa toda la información visual, lo que es esencial, las señales no verbales, los gestos, toda esta parte. Si nosotros tenemos alguna alteración en cualquiera de estas tres cortezas, aunque no sean directamente del lenguaje, sí vamos a ver afectada la comunicación. Si yo tengo una afectación en los oídos, si tengo una afectación en mis músculos de la cara, si tengo alguna afectación visual, mi comunicación no va a ser al 100%. Tenemos el cuerpo calloso, que conecta los dos hemisferios del cerebro y permite la comunicación entre ellos. Esto es crucial. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a integrar la información y a coordinar las funciones. Luego tenemos los ganglios basales o núcleos basales y el cerebelo. ¿De qué se encargan estas estructuras? Bueno, pues están implicadas en la coordinación y en la fluidez de los movimientos, incluidos los del habla. Muchas de estas estructuras no son específicamente para el habla, pero sí influyen. Por ejemplo, el cerebelo, su principal tarea no es la comunicación, pero sí está implicado en estos movimientos. Tenemos el sistema límbico, que engloba varias estructuras. Entre ellas tenemos el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. Y esto está más implicado en la memoria y en las emociones, por lo que es importante para comunicar nuestras emociones y también pues para tener una buena memoria y tener una buena comunicación. Tenemos el tálamo, que bueno, el tálamo se enfoca completamente en lo sensorial y motor. En este caso pues está involucrado en la conciencia, en el sueño y en la alerta. La corteza prefrontal, que es más bien para funciones ejecutivas como la toma de decisiones, la planificación, la regulación emocional. Y esto aquí nos va a ayudar pues a tener una comunicación efectiva. Luego tenemos el sistema de espejo, que esto lo vamos a ver muy alterado en pacientes que tengan autismo, que tengan Asperger, que tengan alguna patología que no les permite tener empatía. ¿Qué es el sistema espejo? Bueno, pues son áreas del cerebro que se activan cuando realizamos una acción, como cuando observamos a alguien realizarla. Por ejemplo, la empatía, la comprensión de las acciones, la comprensión de las emociones de los demás es crucial para una buena comunicación, y esto se da por el sistema de espejo. Ya viendo qué es lo que sucede en el cerebro, vamos a ver cómo se ve alterado cuando tenemos un trastorno. Vamos a ver diferentes trastornos: trastornos del lenguaje, trastornos del habla, trastornos de la voz. Esto lo van a agregar a su glosario, ¿sale? Hay que poner estas definiciones. Trastornos del lenguaje engloban TEL, que es trastorno específico del lenguaje, esa sería una palabra para su glosario. Afasia, que ya lo vimos en clase. Trastorno del lenguaje asociado a condiciones neurológicas, esa sería otra. Y estos tres serían trastornos del lenguaje. Vamos a ver ahora trastornos del habla, que son 4 y que también van en su glosario. Sería disartia, tartamudez o disfemia, trastorno fonológico y apraxia del habla. Apraxia del habla también ya lo vieron en su tarea. Estos 4 serán trastornos del habla. Luego tenemos trastornos de la voz, que sería disfonía, afonía y trastorno de resonancia. Estos 3 también ya los vimos en clase, igual si tienen alguna duda me dicen. Y trastornos de la fluidez, que tenemos Cluterin. Estos, déjenme los cuento: 1, 2, 3 de lenguaje, 1, 2, 3 de habla, 1, 2, 3 de la voz y 1 de fluidez. Serían 11, hay que agregarlos a su glosario, ¿sale? Y ya con eso terminamos la actividad del día de hoy.